Parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Cristo y estamos ya muy avanzados en esta estación. Hemos avanzado muchísimo. Nos quedan prácticamente un puñado nada más de historias, de parábolas, al menos de estos, del gran grupo que ya hemos completado, y de este pequeño grupo donde aparecen, y nos quedaban cerca de 12 o 14 parábolas pequeñas que apenas están en un par de versículos e inclusive en un solo versículo en algunos de los casos. Recordamos que estas parábolas no son estudios bíblicos ni predicaciones, es un análisis de la enseñanza y ver cuál es la profundidad de esa enseñanza, cómo la estructura del entendimiento, a dónde apunta la enseñanza. Luego, obviamente que nosotros sobre ello podemos aplicarlo a nuestra vida, podemos aplicarlo a una predicación o a un estudio bíblico. ¿Qué es lo que nos toca el día de hoy? Bueno, ya hemos visto algunas de las últimas parábolas, las ovejas que caen al pozo, el pastor que separa las ovejas de los cabritos, el añadir un codo a la estatura, entre algunas de las últimas, y hoy nos toca el impuesto que cobran los reyes, la parábola del impuesto. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 17, versículo 25. Leemos entonces, vamos a leer desde el 24, dice el Señor: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, dice que esta parábola, que los cobradores del impuesto dijeron tienen que pagar las 2 dracmas. Un estatero equivalía a 2 dracmas. Y le dijeron a Pedro: ¿acaso no van a pagar? Pedro entonces entró a la casa y dice que Jesús, antes de que él entre, aparentemente o ya sabía o había escuchado la conversación. ¿A dónde apunta esta historia? Esta historia tiene 2 o 3 caminos o 2 o 3 entendimientos que tenemos que observar. Primero dice la Escritura que el impuesto, obviamente, el Señor lo pone en términos de reyes, porque era un imperio y era el que mandaba, era el que cobraba el impuesto. ¿Por qué cobraban impuestos? Bueno, los que cobran impuestos supuestamente te cobran impuestos porque te dan un beneficio. Dice, el beneficio de estar en el reino. Podés venir a la fortaleza si un enemigo te ataca. Nosotros te cuidamos. Si un reino viene a hacerte guerra y a llevar esclavos a tus hijos, nosotros te defendemos. Si usted no tiene agua, nosotros armamos un acueducto para que usted tenga agua potable. Si usted eventualmente llegase a pasar hambre, el reino los dejará morirse de hambre, porque los cuidará. Todos los impuestos que usted da, tarde o temprano, serán como un seguro de vida para usted y para su familia. Serán cambiados, devueltos en beneficios. Entonces la gente podía vivir como un nómada, podía vivir lejos, pero otros preferían vivir en los reinos.
porque a pesar de que el reino a veces se tornaba un poco tirano, tenía sus beneficios, ¿no? Es como hoy. Hoy hay muchos lugares en el campo donde uno puede vivir, sembrar, criar animales, pero dice, pero no llega al internet, no llega al satélite, no puedo ir al shopping. Entonces, aunque sé que en la ciudad me cobran hasta para respirar, pero prefiero vivir más en la ciudad. Sé que pago todo caro, sé que me estreso, sé que para ir al trabajo tengo que viajar 2 horas, pero estoy en la ciudad. Bueno, en la antigüedad, ellos entendían que el reino les daba algún beneficio. Y el rey decía, nosotros les damos beneficios y ustedes tienen que pagar. Entonces lo primero que hay que pensar, el primer entendimiento es en esto, en términos de rey y beneficios del rey, de estar en un reino. El Señor dijo, ¿a quién le cobran los reyes? ¿A sus hijos? No, cobran a los extraños. No me imagino al rey yendo a su hijo a decirle pagar el impuesto. El príncipe le va a decir, pero yo soy el príncipe, soy tu heredero, ¿cómo me vas a cobrar impuestos a mí? Entonces, cuando el Señor dice esto, está hablando tocante a otro reino. Dice, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Entonces Simón, Pedro, le dice, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Entonces, como diciendo, nosotros no deberíamos pagar. Sin embargo, dice el verso 27, para no ofenderles, para que no se arme por 2 dracmas un problema, anda y paga el impuesto. Entonces, el Señor estaba diciendo, este reino viene a cobrarnos a nosotros, pero nosotros somos hijos del reino. Mi pregunta es, ¿de cuál reino estaba hablando el Señor? Porque ciertamente Jesús no era hijo del Imperio Romano, y los que les cobraban impuestos era el Imperio Romano. Ciertamente Pedro no era hijo del Imperio Romano, ni tampoco tenía derechos sobre el rey Herodes o cualquier otro rey, porque hubo varios Herodes que haya estado en ese momento. Entonces, ¿a qué reino se refería el Señor? Ciertamente el Señor se refería al reino de los cielos. Ellos vinieron a cobrarle un impuesto por beneficio, por protección, por haberlos invadido, por haberlos dominado, por lo que fuere, bajo el entendimiento que ellos tuvieron en aquel momento del reino. Pero el Señor los saca de esa historia, de ese entendimiento, y les dice, ellos vienen a cobrarnos impuestos a nosotros, pero el verdadero reino es el reino de los cielos, el dueño de esta tierra, de todos los recursos, y nosotros deberíamos estar exentos porque ellos están haciendo su negocio con los recursos de nuestro Padre, en la tierra de nuestro Padre, en la creación de nuestro Padre, con los animales de nuestro Padre, con todas las bendiciones del cielo, el aire que pone nuestro Padre y las calamidades que evita nuestro Padre. El Señor les dijo, hay un reino superior, un reino y un gobierno que gobierna sobre los gobiernos, para poner un ejemplo más claro. Es decir, sobre ese gobierno que hay en ese momento, hay un gobierno superior a quien ese gobierno, ese César, o ese rey, o ese Herodes, le debe la vida, le debe el aire que respira, le debe la salud. Entonces, él no nos debería cobrar a los que somos herederos directos de aquel que le está dando todos esos beneficios. Obviamente, para el incrédulo, dice, ¿qué reino de los cielos ni reino de los cielos? No existe tal cosa. Sin embargo, el Señor le estaba hablando a Pedro para mostrarle el entendimiento, diciendo, Pedro, es una cosa ilógica que ellos vengan a cobrar impuestos cuando nosotros somos hijos del que creó los cielos, la tierra y todo lo que existe a nuestro alrededor.
¿cómo nos van a cobrar a nosotros impuestos? Ellos deberían agradecer que, aún con sus corazones lejanos de Dios, Dios les permite seguir viviendo y respirando en esta tierra. Le estaba mostrando la profundidad y el alcance del reino de los cielos. Le estaba mostrando las verdades eternas. El reino de los cielos sustenta cualquier reino, está adentro. Aun cuando ellos sean grandes, no son ni siquiera, no representan ni un grano de arena en un océano de la gloria de Dios. Ni siquiera un grano de arena. Entonces, era una contradicción total cobrar impuestos a aquel que era hijo y del dueño de todo lo que existe. Le mostraba la abundancia, le mostraba la magnitud del reino, lo perecedero y lo temporal de esos reinos, porque de hecho estos que cobraban impuestos, ese reino ya no existe más. Todas esas leyes desaparecieron. Como van a desaparecer muchas leyes de muchos países de esta tierra, van a desaparecer dando lugar a otra cosa, que en muchos casos va a ser algo terrible, pero esa es otra historia. Entonces el Señor, el primer entendimiento de esta enseñanza, de esta parábola es: entiende la grandeza del reino de los cielos. Y ellos vienen a cobrarnos por algún beneficio que nos dan. Sin embargo, nuestro Padre de los cielos nos da muchísimos beneficios y ellos nunca pagan ni siquiera una adoración a Dios. Ni siquiera levantan una mano al cielo o se ponen una mano en el corazón diciendo: Dios, guíame, ayúdame. No pagan absolutamente nada. Ellos mismos son testigos de que no son merecedores de permanecer en el reino de Dios. Así como si Jesús y Pedro no pagaban los impuestos, se iban a verse involucrados en graves problemas y hasta los podían expulsar o acusarlos de sedición y hasta quitarles la vida. Bueno, aquellos que no pagan el debido tributo a Dios, que Dios no te lo pide en monedas, Dios te lo pide en inclinar tu corazón y en reconocer su grandeza, en reconocer que Él es Dios, que Él creó todo lo que existe. Entonces, aquel que no paga el debido tributo a Dios, la honra debida a Dios, no merece permanecer en el reino de los cielos. Por lo cual, cuando sea el fin de estas cosas, los que hayamos aprendido a honrar a Dios y agradecerle a Dios por pertenecer a su reino, pasaremos a seguir viviendo bajo el reino de los cielos cuando esta tierra desaparezca o cuando nosotros desaparezcamos de este mundo. Mas los otros no son dignos de estar. Ellos pertenecen al reino de esta tierra, pertenecen a lo pasajero, a lo temporal. ¿Qué más nos enseña esta historia? Dice que le vinieron a pedir a Pedro. Pedro le avisa al Señor, le pide las dracmas. No era una gran suma. Dice, lo acusaron, trataban de buscar ocasión contra Cristo. Dijo: vuestro maestro no paga las dracmas, dice, no paga. Él le dijo: sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero y le dijo esta historia. Le habla de los reyes de la tierra, de quienes cobran impuestos, a quienes cobran tributo, y dice: los hijos luego están totalmente exentos, porque son simplemente, por ser hijos, han aprendido a ser agradecidos, a honrar a su padre, a darle honra, gloria y demás. Entonces, dice que los extraños sí tienen que pagar. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Sin embargo, dice el verso 27, para no ofenderles, ve al mar, le dice. Y aquí es otro entendimiento dentro de esta parábola. Le dijo: necesitamos, alguien pide tributo para este reino y nosotros tenemos que darle el tributo. Yo ya te hablé de otro reino, le dijo el Señor a Pedro, te hablé de otro reino, y que los hijos están exentos porque honran a su padre, porque son parte de ser del ya ese reino, son naturales, son dueños de ese reino, o partícipes, mejor dicho. Entonces le dice: para no ofenderles, ve al mar. Tenemos que darles a ellos lo que corresponde. ¿Cómo? Bueno,
Yo ya te hablé de dos reinos, el de la tierra y el del cielo. Ve, esto es una situación extraña porque la Escritura cuenta que el Señor tenía dinero. Dice que Judas manejaba el dinero y dice que robaba del dinero de la bolsa, al punto tal que cuando aquella mujer derramó el frasco de nardo puro, dijo, ¿por qué no lo vendimos y lo dimos a los pobres? Pero no era porque tenía cuidado de los pobres, dice la Biblia, sino porque él manejaba las finanzas del grupo. Jesús ciertamente en aquellos días se honraba mucho a los hombres de Dios. No había ni siquiera que decirles nada, la gente sabía que era una muestra de afecto, una muestra de retribución, una muestra de honrar a Dios, era ayudando a un hombre que hablaba bien de Dios. Es así de simple. No puedo dejar el dinero tirado en una piedra y decir se lo di para Dios. Cuando encontraban a alguien que realmente hablaba de Dios y que ellos entendían, iban y lo honraban. Por eso vamos a encontrar algunos casos y de allí algunos falsos profetas se toman de esto. Cuando Saúl andaba buscando las asnas, le dijo a su criado, vamos porque aquí hay un hombre de Dios que nos puede revelar las cosas. Dijo, pero no podemos ir al profeta con las manos vacías. Porque si es un hombre de Dios tenemos que honrarlo. Ahora, lo que hacen estos falsos profetas, ellos te piden. No cuenta que Jesús le haya estado pidiendo a la gente, honrenme. La gente reconocía los milagros, el mensaje, en sus corazones eran tocados, reconocían la presencia de Dios, etc. Y ellos solos iban y dice que mujeres nobles seguían a Cristo, no pocas, eran muchas, esposas de intendentes, y aportaban recursos y financiaban todo lo que el Señor hacía. Entonces Judas manejaba el dinero. Ciertamente tenían dinero. Estas 2 dracmas eran poca cosa, eran poco dinero, era algo irrisorio. El Señor podría haberle dicho, andá y pedile a Judas que tiene la bolsa que pague por nosotros, o podría haberle dicho a alguien que estaba en casa, no me prestás 2 dracmas, después cuando vean a Judas o te lo devuelvo después. Podría haber pedido, el Señor cualquiera le ofrecía lo que sea a Jesús. La gente había visto gran milagro de él a través de su mano y lo tenía en una estima tremenda. Jesús podría haberle pedido, si fuese falso profeta le sacaba hasta las ganas de comer a la gente. La gente lo estimaba muchísimo. Dice que ellos capturan a Jesús de noche porque tenían miedo al pueblo, porque todo el pueblo estaba a favor de Cristo. Pero el Señor tenía otras cosas en mente, no quería pedir a nadie, ni tampoco ir a pedirle a Judas. El Señor quería enseñarle algo a Pedro. Le dijo, mira, en este reino tenemos que pagar por los beneficios de estar aquí, no sé cuál será el beneficio, algún acueducto, algún baño público, ¿sabe Dios? Bueno, el asunto es que hay que pagar, protección, lo que sea hay que pagar. Yo te voy a mostrar cómo se paga, le dijo el Señor. Ve al mar. ¿Por qué no me manda el Señor a pedir a su casa, a su mamá, que debe andar por aquí, a un pariente, a alguien, o que venda algo que tengo? Aquí tengo una bolsa, tengo una muda de ropa, o tengo una alforja, algo lo puedo vender y me consigo las 2 dracmas. ¿Por qué tanto lío? No, dijo, ve al mar, echa el anzuelo, y en el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces, Pedro era un hombre de mar. Pedro pescaba con redes. Pedro sacaba de a 50, 60, 70, sabe Dios la cantidad de peces que sacaba, pero dice que en alguna ocasión la red se rompía y las barcas se hundían de la cantidad de peces. No se va a hundir una barca por 60 peces. Así que era una envergadura, un volumen muy grande el que en ocasiones sacaban del mar. Y ahora tiene que ir con un anzuelo y tirar y esperar a ver que pique justo el pez. Con anzuelo es más difícil de pescar. Con la red se pesca rápido. Con anzuelo toma tiempo. Hay que tener paciencia, hay que saber dónde está el pez, si el agua se mueve mucho, si el agua es muy baja, muy profunda, etc. Los que pescan saben. Ciertos peces salen a comer a la madrugada, ciertos peces se mueven cuando el mar está más embravecido, porque levanta ciertos sedimentos y los peces chicos comen de eso y ellos comen a los peces chicos y demás. Hay toda una ciencia. Según el pez, los pescadores saben su rutina. Pedro tenía que ir ahora con el anzuelo, pero le dijo, vas a pescar, el primer pez que saques te va a traer una moneda.
Se cree que hay algunas especies, o al menos esto se ha comentado, que hay algunas especies que los peces cuando son pequeños se le meten en la boca al pez grande. No sé si es como parte de lo que sacan comida de allí o se quedan en un momento allí. Y a veces cuando el pez ya crece o está creciendo, el pez grande toma un objeto en la boca para que los peces pequeñitos no entren. Toman pequeñas piedras o pequeños objetos y demás. Entonces se cree que puede haber pasado algo así aquí, que un pez vio algo brillante y tomó una moneda. Casualmente era un estatero en medio del mar. ¿Quién habrá tirado un estatero en medio del mar o a la orilla del mar? ¿Qué nos puede enseñar esta historia? Bueno, primero nos enseña obviamente una obediencia. De más está decirlo. Habla de una obediencia. De decir, si el Señor me manda a hacer tal cosa, aunque sea incomprensible para mí y tenga otras formas de hacerlo más simple, no se trata de hacer lo simple o lo complejo, se trata de hacer la voluntad de Dios. Hay gente que cree que en Dios tiene que evaluar lo simple o lo complejo. Muchas veces Dios te va a mandar a hacer lo complejo. De hecho, hay tareas que nadie quiere hacer por la complejidad que implica. Entonces a veces no tenés que evaluar en términos de simple o complejo cuando se trata del reino de los cielos, sino en términos de obediencia y desobediencia. La obediencia es una de las primeras lecciones que aprendemos aquí. Había otras alternativas. Lo segundo que podemos ver es que el Señor lo manda al mar. A Pedro lo manda al mar. ¿Qué significa mar? Mar significa muchedumbre de pueblos, de gente, aguas. Generalmente representa esto, entre alguna otra simbología más, pero en este caso aplica esta simbología de muchedumbres de pueblos, de lenguas. ¿Y por qué el hecho de pescar? La Escritura dice que cuando el Señor llama a Pedro, le dice, sígueme y te haré pescador de hombres. Es decir, vos vas a atrapar peces no para venderlos o comerlos, sino para presentarlos como una ofrenda ante el Padre, para salvarlos, para rescatarlos, porque están en un mar embravecido que está condenado a la destrucción, un mundo condenado a la destrucción y a la tristeza, y tenés que sacarlos del mar, sacarlos de esa realidad. Entonces, dice que este hecho de ir y sacar un pez es lo que el Señor le había enseñado siempre, que iba a pescar. Pero en este caso, ¿por qué con anzuelo? Bueno, porque pescar con redes es fácil. Simplemente tirás la red y aparece algo. Pero con anzuelo tenés que saber qué carnada vas a usar, qué tipo de pez estás buscando, dependiendo si querés uno más chico, mediano o grande. El anzuelo va a variar o la carnada inclusive puede variar, y el sitio donde vas a pescar también puede variar. Entonces tenés que saber pescar. Se requiere ya cierta pericia. Y aquí nos habla en este pasaje de este esfuerzo. Ya Pedro había aprendido a pescar con redes. Ahora el Señor quería enseñarle a pescar con anzuelo. Como una dedicación uno a uno, una dedicación personal, algo que requiere mayor pericia. Es como cuando alguien tiene que hablar con una persona y ya no es alguien predicando así desde un púlpito, sino alguien que te pregunta y vos tenés que responder, y te hacen preguntas más difíciles y te cuestionan, y tenés que tener la pericia como para poder lograr pescar a esa persona para Dios, es decir, ganarla para Dios. Esta pesca del uno a uno se compara con esto. Ahora, esa persona que viene, que es salvada, te ayudará con los objetivos económicos también. En este caso, el dinero no lo dio Jesús, no lo dio la gente, la dio el pez. Cuando una persona sale a predicar la palabra, no se tiene que preocupar. La gente que sea salvada por Dios, ellos van a ayudar y van a ser parte de los proyectos ministeriales. Ellos van a traer en sus bocas un estatero. Y esa es la paga del reino. La paga del reino, ¿cómo retribuís a Dios? El Señor estaba diciendo, Pedro, ya te comenté que hay dos reinos, este que me pide plata y otro del cual nosotros somos parte, y que nosotros ya honramos a Dios, somos parte de ese reino.
le pagamos tributo, por así decirlo, con alabanza, adoración, por lo cual somos parte de ese reino, no nos tienen que cobrar nada, ellos nos deberían pagar a nosotros, pero vamos a pagar para testimonio. La pregunta es, ¿Pedro estaba aprendiendo a pagar el impuesto al César o estaba aprendiendo a pagar en el reino de los cielos, a retribuir en el reino de los cielos? Bueno, era una doble señal. Sacando un pez, retribuís lo que otro hizo por vos, vos haces por otro. Pedro fue rescatado del agua. Pedro fue pescado por el Señor, allí en el mar Tiberias. Cuando en la primera pesca milagrosa que vimos ayer, él fue pescado con sus amigos y se entregó a Dios y le siguió a Dios. Ahora el Señor le dijo, ve tú, y cuando la forma de retribuir este reino es con monedas, 2 estateros, 2 dracmas, 1 estatero. La forma de retribuir en el reino de los cielos es hacer algo por alguien, ayudar, rescatarlo, sacarlo. Y esa no es una tarea fácil, no es con red. Muchas veces los que tengan que salir con red van a salir en la primera o segunda. Pero hay gente con la cual tenés que trabajar mucho, hablarles, hacerles un seguimiento, explicarles, aguantar sus cuestionamientos, sus ataques inclusive, para poder ganarlas para Dios. Entonces finalmente Pedro aprendió el secreto de la prosperidad. Simplemente cuando necesites dinero para el reino, cuando necesites agrandar el reino, cuando quieras retribuir el reino, ve y pesca. Y allí vendrá también la prosperidad para el reino. Las personas nuevas que vengan van a ser los que van a agradecer. A veces de 50 que hay en una iglesia, la gente tiene su corazón cerrado. El pastor tiene que seguir predicando. Quizás vendrán otros 50 y de esa segunda camada habrá 5 o 6 personas muy dadivosas, generosas, y con ellos podés contar. Pero hay que seguir insistiendo. Hay que seguir tirando el anzuelo y sabiendo que esto va a retribuir, va a redundar en retribución al reino de los cielos, devolver al reino de los cielos los beneficios que el reino de los cielos me da a mí. A muchos de nosotros nos gusta que nos hablen de Dios, pero no nos gusta hablarles a otros. Nos gusta que nos ayuden económicamente cuando estamos mal, que nos pongan un comedor o nos den una mano, pero no nos gusta ayudar a otros. Nos gusta que otros inviertan dinero para los medios de comunicación, pero nosotros no queremos invertir un centavo. Nos gusta que otros inviertan su tiempo en enseñarnos, sin importar las horas que sean. Nosotros no invertimos ni un segundo por el vecino o por el familiar o el compañero de trabajo. El Señor dice, esta es la forma de retribuir lo que Dios hace por ti. Ve al mar y pesca. Ve al mar y pesca. Y allí, en esa salvación, también vendrá prosperidad material. Dios te va a retribuir, Dios te va a premiar. Vendrá bendición del cielo. Quizás le predicas a alguien y mañana esa misma persona te puede dar trabajo, por ejemplo, o cualquier otra situación. En un grupo grande siempre hay mejores chances de salir adelante y ayudarse entre todos. Entonces dice la Escritura que Pedro, dice el Señor le dijo, tómalo, ábrele la boca y hallarás un estatero y dáselo por ti y dáselo por mí. La Escritura así cuenta. Entonces así fue Pedro a pescar. Yo me imagino a Pedro pescando diciendo, ¿por qué estás aquí? Y porque tenemos que pagar impuestos al reino. ¿Pescando? Sí. Me dijo el Señor que así tengo que pagar el impuesto, pero no le pediste a Judas que tiene la bolsa, a un amigo, no. Así voy a pagar el impuesto y voy a hacer mi parte para el reino. Pescando. Ayudando a sacar a alguien de una situación adversa. Y luego, junto con él vendrá bendición y vendrá prosperidad para todos. La Biblia dice que no tenemos que afanarnos por el día de mañana. ¿Qué es lo que vamos a comer o vestir? Si hacemos la voluntad de Dios, nos encargamos de Dios, Dios nos va a suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 2 enseñanzas y 2 análisis de una misma historia. El reino de la tierra y el reino de los cielos. Y dentro de ello, el enseñar, el predicar, en ser un canal de bendición a otros, y es una forma
Los demás les dieron supongo porque la historia no cuenta más. Pedro volviendo con el estatero. Los otros diciendo, ¿y cuándo lo pagás? Y ahora viene Pedro. ¿A dónde fue? A pescar. No entendía nada. Realmente se habrán ido, habrán dicho, bueno, vuelvo a la tarde. Y vueltos a la tarde, Pedro le dio el estatero y se fueron contentos. Y en el reino de los cielos dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se vuelve de sus malos caminos. Hasta aquí entonces nuestra parábola del reino y los impuestos. Nos vamos.